En agosto de 1831, un levantamiento inesperado sacudió los cimientos del sur esclavista de Estados Unidos. Nat Turner, un esclavo con una visión profética y una fe inquebrantable, lideró una rebelión que no solo desató el pánico entre los propietarios de esclavos, sino que marcó un punto de inflexión en los debates sobre la esclavitud. Este evento fue un llamado de atención para una sociedad que, durante décadas, había ignorado las voces de millones de personas oprimidas. El levantamiento de Nat Turner no fue solo un acto de resistencia, sino también un testimonio de la desesperación y el coraje de los esclavos. Aunque breve, el impacto de esta rebelión resonó durante generaciones, alimentando tanto el miedo de los esclavistas como la determinación de los abolicionistas. Turner se convirtió en un símbolo complejo, un mártir para algunos, un villano para otros, y una figura que aún hoy invita a reflexionar sobre la lucha por la libertad. ¿Sabías que Nat Turner es considerado un héroe por muchos y un villano por otros? Dale like si te interesa descubrir por qué esta rebelión cambió la historia. Para entender la magnitud de este evento, debemos explorar primero el contexto de la esclavitud en Estados Unidos. El contexto de la esclavitud en Estados Unidos. A principios del siglo XIX, la esclavitud era el motor económico del sur de Estados Unidos. Plantaciones de algodón, tabaco y arroz dependían casi por completo del trabajo forzado de millones de personas esclavizadas. Estos trabajadores no solo eran privados de su libertad, sino que vivían bajo un sistema legal que los consideraba propiedad. Sus cuerpos, trabajo y vidas enteras estaban controlados por sus dueños, quienes utilizaban la violencia, el miedo y la separación familiar para mantener el orden. En 1831, aproximadamente un tercio de la población del sur estaba compuesta por personas esclavizadas. Los estados sureños, temerosos de levantamientos, habían implementado leyes conocidas como códigos de esclavos que prohibían la alfabetización, las reuniones y cualquier expresión de resistencia. Sin embargo, las comunidades esclavizadas no solo sobrevivían, sino que mantenían una rica vida espiritual y cultural. Los cánticos religiosos y las historias de liberación bíblica, como el éxodo de los israelitas, les ofrecían esperanza y un sentido de propósito. ¿Sabías que la esclavitud representaba más del 30% de la población en el sur de Estados Unidos? Comenta tu opinión sobre esta cifra impactante. Conociendo este contexto, exploremos quién fue Nat Turner y cómo se convirtió en líder de esta rebelión histórica. ¿Quién fue Nat Turner? Nat Turner nació esclavo el 2 de octubre de 1800 en el condado de Southampton, Virginia. Desde niño, fue visto como alguien especial dentro de su comunidad. Dotado de una inteligencia excepcional, aprendió a leer gracias a su abuela y dedicó gran parte de su vida al estudio de la Biblia. Su conocimiento le ganó respeto tanto entre los esclavos como entre algunos blancos de la comunidad, quienes lo consideraban una curiosidad intelectual. Turner afirmaba tener visiones divinas que lo guiaban en su vida. Estas visiones, que describía como mensajes directos de Dios, le convencieron de que estaba destinado a liderar a su pueblo hacia la libertad. Durante años, interpretó fenómenos naturales como eclipses solares y patrones climáticos inusuales como señales de que el momento para actuar estaba cerca. Este fervor religioso lo convirtió en un predicador influyente entre los esclavos, sembrando las semillas de la rebelión. ¿Te imaginas tener una misión tan clara y divina en medio de una vida de opresión? Comenta qué opinas de la fe y determinación de Turner. Conociendo su historia, exploremos las circunstancias que lo llevaron a organizar su levantamiento. El contexto que desencadenó la rebelión. En las décadas previas a la rebelión de Nat Turner, las restricciones contra los esclavos se volvieron cada vez más severas. Los estados del sur temían el crecimiento de movimientos abolicionistas en el norte y las rebeliones internas. En respuesta, implementaron leyes que prohibían la educación, limitaban las reuniones y reforzaban los castigos físicos.
Estas restricciones, lejos de sofocar la resistencia, intensificaron el descontento entre los esclavos. En 1831, un eclipse solar visible en el condado de Southampton fue interpretado por Turner como una señal divina de que había llegado el momento de actuar. Esta convicción, combinada con la brutalidad diaria que experimentaban los esclavos, impulsó a Turner a iniciar una acción audaz y peligrosa. El contexto no era solo de opresión, sino también de esperanza. Los esclavos veían en las historias bíblicas de liberación un reflejo de su propia lucha. ¿Qué opinas de interpretar un fenómeno natural como una señal para cambiar la historia? Dale like si crees que este detalle es fascinante. Con esta inspiración celestial, descubramos cómo Turner planeó la rebelión que cambiaría su destino. La planificación del levantamiento. La rebelión de Nat Turner no fue un acto impulsivo, fue el resultado de meses de planificación cuidadosa y secreta. Turner reunió a un grupo de esclavos de confianza, compartiendo con ellos su visión de libertad y justicia. Cada miembro del grupo juró mantener el secreto, sabiendo que cualquier traición significaría la muerte no solo para ellos, sino también para sus familias. El plan era atacar primero las plantaciones locales, liberando a los esclavos y armándose con cualquier herramienta o arma disponible. Desde allí, el objetivo era marchar hacia Jerusalén, la ciudad principal del condado, donde esperaban reclutar más esclavos y atraer apoyo para expandir la rebelión. A pesar de los riesgos, Turner y sus seguidores estaban decididos a luchar por su libertad, sin importar el costo. ¿Te sorprende la capacidad de los esclavos para organizar un plan tan audaz bajo condiciones de opresión extrema? Comenta lo que opinas de esta estrategia. Con el plan en marcha, exploremos cómo comenzó la rebelión de Nat Turner. El inicio de la rebelión, 21 de agosto de 1831. La noche del 21 de agosto de 1831, Nat Turner y sus seguidores iniciaron el levantamiento en la plantación de Joseph Travis, el dueño de Turner. Fue aquí donde los rebeldes ejecutaron a la familia de Travis mientras dormían. Este acto inicial no solo marcó el inicio de la rebelión, sino que también simbolizó un rechazo al sistema esclavista que los había oprimido durante generaciones. Los rebeldes liberaron a los esclavos de la plantación y comenzaron su marcha hacia otras propiedades cercanas. El grupo, que al principio era pequeño, creció rápidamente a medida que avanzaban, sumando a otros esclavos que estaban dispuestos a arriesgar sus vidas por la libertad. Armados con herramientas agrícolas, cuchillos y algunas armas de fuego obtenidas durante los ataques, los rebeldes recorrieron el condado de Southampton en busca de más apoyo y suministros. La rebelión avanzaba con rapidez, y el terror entre los propietarios de esclavos se extendió como un reguero de pólvora. ¿Te imaginas el impacto psicológico de este inicio para los esclavistas del sur? Comenta lo que opinas sobre este evento histórico. Con la rebelión en marcha, exploremos cómo se expandió el movimiento y cómo reaccionó la comunidad esclavista. El avance de los rebeldes. En apenas 48 horas, los rebeldes liderados por Nat Turner lograron asesinar a más de 50 personas blancas, incluidos hombres, mujeres y niños. Este nivel de violencia reflejaba tanto la desesperación como la ira acumulada por años de opresión. Los rebeldes no discriminaban entre víctimas, ya que su objetivo principal era desmantelar el sistema que los había esclavizado. Su avance generó un pánico masivo en el condado y más allá, forzando a muchas familias blancas a huir de sus hogares. El grupo se dirigió hacia Jerusalem, Virginia, la ciudad principal del condado, con la esperanza de capturarla y consolidar su posición estratégica. Sin embargo, a medida que se acercaban, comenzaron a encontrar una resistencia más organizada de las milicias locales. Aunque algunos esclavos se unieron a la causa, muchos otros optaron por no participar, ya sea por miedo a las represalias o porque consideraban que el levantamiento no tenía posibilidades reales de éxito. ¿Qué opinas de la valentía de los esclavos que se unieron a esta causa sabiendo los riesgos?
Dale like si crees que su lucha fue extraordinaria. Conociendo el avance de los rebeldes, exploremos cómo respondió la comunidad blanca ante esta amenaza. La respuesta de las milicias locales. La noticia del levantamiento de Nat Turner se extendió rápidamente y las milicias locales no tardaron en organizarse para enfrentar la amenaza. Hombres blancos armados comenzaron a patrullar las carreteras, buscando a los rebeldes y reprimiendo cualquier señal de insurrección. La superioridad numérica y armamentística de las milicias fue un factor decisivo para contener el avance de los rebeldes. En varios enfrentamientos, los rebeldes sufrieron bajas significativas, mientras que los supervivientes se vieron obligados a dispersarse en pequeños grupos. La reacción de las milicias no se limitó a los combatientes de la rebelión. Decenas de esclavos que no tenían relación con el levantamiento fueron asesinados en actos de represalia y el miedo se apoderó de las comunidades esclavizadas. Esta respuesta brutal tenía como objetivo enviar un mensaje claro: cualquier intento de rebelión sería aplastado sin piedad. A pesar de esto, Nat Turner y algunos de sus seguidores lograron eludir la captura, prolongando la incertidumbre entre los propietarios de esclavos. ¿Crees que la violencia de las milicias fue un reflejo del miedo o una estrategia para mantener el control? Comenta tu perspectiva. Conociendo la respuesta de las milicias, veamos cómo terminó la rebelión y qué pasó con su líder. La captura de Nat Turner. Después de más de un mes huyendo, Nat Turner fue capturado el 30 de octubre de 1831. Durante su tiempo en la clandestinidad, Turner se escondió en los bosques del condado de Southampton, alimentándose con lo poco que podía encontrar. Aunque los esfuerzos para encontrarlo fueron intensos, su captura se debió en gran parte a la traición de un esclavo que informó a las autoridades sobre su ubicación. Turner fue llevado a juicio en un proceso que atrajo la atención de todo el país. Durante su testimonio, no mostró arrepentimiento por sus acciones, afirmando que estaba cumpliendo una misión divina. Fue sentenciado a muerte y ejecutado por ahorcamiento el 11 de noviembre de 1831. A pesar de su muerte, su rebelión dejó una huella imborrable en la historia de Estados Unidos y en la lucha por la libertad de los esclavos. ¿Qué opinas de que Turner enfrentara su muerte con tal convicción? Comenta si crees que su acto fue heroico o trágico. Con la captura de Turner, exploremos las consecuencias inmediatas de la rebelión en el sur esclavista. Consecuencias inmediatas en el sur. La rebelión de Nat Turner desató una ola de represalias brutales en todo el sur. Más de 200 esclavos, incluidos hombres, mujeres y niños, fueron asesinados sin juicio por grupos de vigilantes blancos, quienes buscaban venganza y asegurarse de que no se repitiera un levantamiento similar. Estas represalias no solo afectaron a los involucrados en la rebelión, sino también a comunidades enteras que quedaron devastadas. Además, los estados del sur respondieron con una serie de leyes aún más restrictivas. Se prohibió la educación para los esclavos, incluso en secreto, y se endurecieron las medidas de control sobre las reuniones y movimientos de los esclavos. Estas leyes buscaban sofocar cualquier indicio de resistencia, pero también aumentaron la indignación entre los abolicionistas del norte, que utilizaban estos eventos para denunciar la brutalidad del sistema esclavista. ¿Sabías que las represalias por la rebelión de Turner afectaron a cientos de inocentes? Comenta tu opinión sobre esta respuesta desproporcionada. Conociendo las represalias inmediatas, exploremos el impacto a largo plazo de esta rebelión en la sociedad estadounidense. El impacto a largo plazo de la rebelión. La rebelión de Nat Turner no fue un evento aislado, marcó un punto de inflexión en la historia de la esclavitud en Estados Unidos. Aunque fue rápidamente reprimida, sus efectos se extendieron mucho más allá del condado de Southampton. El levantamiento intensificó las tensiones entre los estados del norte y el sur, alimentando un debate que ya estaba en ebullición: ¿era la esclavitud sostenible en una nación que se proclamaba libre e igualitaria?
Los abolicionistas del norte utilizaron la rebelión como un ejemplo de la desesperación que la esclavitud generaba en los oprimidos. Publicaron panfletos, organizaron reuniones y redactaron editoriales denunciando la brutalidad del sistema esclavista. Por otro lado, los estados esclavistas del sur se atrincheraron en su defensa de la esclavitud, afirmando que era un mal necesario para mantener su economía y orden social. Este endurecimiento de posturas contribuyó a la polarización política que finalmente desencadenaría la guerra civil. Además, la rebelión de Turner dejó un legado psicológico duradero. Para los esclavistas, reforzó el miedo a los levantamientos de esclavos y les recordó que la opresión constante no garantizaba la obediencia perpetua. Para los esclavos, Nat Turner se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza, un recordatorio de que la lucha por la libertad, aunque peligrosa, era posible. ¿Crees que la rebelión de Turner aceleró el fin de la esclavitud? Comenta tu opinión sobre este punto histórico clave. Conociendo su impacto a largo plazo, exploremos el legado cultural y político de Nat Turner. El legado cultural de Nat Turner. Nat Turner ha sido una figura controvertida a lo largo de la historia, interpretado de diversas maneras según la perspectiva de quien lo mire. Para los abolicionistas y los defensores de los derechos civiles, Turner es un mártir, un símbolo de la resistencia contra la opresión y un ejemplo del poder de liderazgo en circunstancias extremas. En contraste, los defensores de la esclavitud en su época lo consideraban un villano, responsable de uno de los episodios más violentos en la historia del sur. Este legado ambivalente ha inspirado obras de literatura, cine y arte que exploran su vida y su rebelión. Por ejemplo, el libro The Confessions of Nat Turner, de William Stanton, ganó el premio Pulitzer en 1967, aunque también generó controversia por su representación ficticia de Turner. Más recientemente, la película The Birth of a Nation 2016, dirigida por Ned Parker, reavivó el interés en Turner como un héroe trágico y revolucionario. El impacto de Turner también se refleja en las discusiones sobre resistencia y justicia. Su rebelión sigue siendo un recordatorio de que la lucha por la libertad a menudo implica sacrificios inmensos. Su vida plantea preguntas complejas sobre la moralidad de la violencia y la naturaleza de la opresión, preguntas que siguen siendo relevantes en los debates sobre justicia racial y desigualdad en la actualidad. ¿Crees que la cultura popular ha representado a Turner de manera justa? Comenta si crees que su legado debería ser más reconocido. Conociendo su impacto cultural, exploremos cómo la rebelión de Turner cambió la percepción de la esclavitud. Cambio en la percepción de la esclavitud. La rebelión de Nat Turner fue un catalizador para un cambio profundo en la percepción de la esclavitud en Estados Unidos. Para los esclavistas del sur, el levantamiento reforzó su narrativa de que la esclavitud era una institución necesaria para mantener el orden social. Sin embargo, también sembró dudas en algunos sectores sobre si el sistema era sostenible a largo plazo, ya que los eventos como la rebelión de Turner demostraban que los esclavos no aceptarían pasivamente su situación. En el norte, los abolicionistas aprovecharon la rebelión para intensificar su campaña contra la esclavitud. Argumentaron que los levantamientos eran una consecuencia inevitable de un sistema que negaba a millones de personas su humanidad básica. Publicaciones como The Liberator, liderada por William Lloyd Garrison, utilizaron la rebelión para señalar que la esclavitud era una amenaza no solo para los esclavos, sino también para la estabilidad de la nación. A nivel internacional, la rebelión atrajo la atención de otras naciones que ya habían abolido la esclavitud o estaban considerando hacerlo. En particular, en el Reino Unido, el levantamiento fue mencionado en debates parlamentarios como un ejemplo de las tensiones inherentes a la esclavitud. ¿Crees que la rebelión de Turner ayudó a cambiar la percepción global de la esclavitud? Dale like si piensas que su impacto trascendió fronteras. Conociendo este cambio de percepción, exploremos cómo influyó en el movimiento abolicionista. Impacto en el movimiento abolicionista.
El movimiento abolicionista en Estados Unidos recibió un impulso significativo tras la rebelión de Nat Turner. Aunque algunos abolicionistas condenaron la violencia de la rebelión, muchos otros vieron en este evento una prueba contundente de que la esclavitud era insostenible y moralmente indefendible. Turner se convirtió en un símbolo de resistencia para los esclavos y en un llamado a la acción para los abolicionistas. Líderes como Frederick Douglass y Harriet Tubman se inspiraron en el legado de Turner para continuar su lucha por la libertad y la igualdad. Los abolicionistas intensificaron sus esfuerzos, organizando más convenciones, publicando más literatura y presionando a los legisladores para que tomaran medidas contra la esclavitud. La rebelión de Turner, aunque violenta, puso de manifiesto que los esclavos no eran meros espectadores en el debate sobre su destino, sino actores activos dispuestos a luchar por su libertad. A nivel estratégico, el movimiento abolicionista comenzó a abordar más directamente las cuestiones de resistencia y violencia. Aunque muchos abolicionistas preferían métodos pacíficos, entendieron que eventos como la rebelión de Turner reflejaban la desesperación de los esclavos y la urgencia de su causa. ¿Qué opinas de que los abolicionistas utilizaran la rebelión de Turner como un llamado a la acción? Comenta si crees que fue una estrategia efectiva. Conociendo este impacto, exploremos cómo las leyes en el sur cambiaron tras la rebelión. Endurecimiento de las leyes en el sur. Tras la rebelión de Nat Turner, los estados del sur reaccionaron con una oleada de leyes diseñadas para reforzar el control sobre la población esclava. Estas medidas, conocidas como códigos negros, restringieron aún más las ya limitadas libertades de los esclavos y, en algunos casos, también de los negros libres. Entre las nuevas regulaciones se incluyeron la prohibición de que los esclavos aprendieran a leer o escribir, la restricción de reuniones sin supervisión de un blanco y penas más severas para quienes fueran sorprendidos conspirando o desobedeciendo. El impacto de estas leyes fue devastador. Privaron a los esclavos de cualquier oportunidad de educación, eliminando una de las pocas herramientas que podían utilizar para planear su liberación o resistir la opresión. Los castigos físicos y la vigilancia constante se intensificaron, creando un ambiente de miedo y desconfianza tanto para los esclavos como para los propietarios. Sin embargo, estas leyes también tuvieron un efecto contraproducente, aumentaron la hostilidad hacia el sistema esclavista entre los abolicionistas del norte. Las publicaciones y discursos denunciaron estas medidas como evidencia de que la esclavitud no solo era inmoral, sino también incompatible con las libertades fundamentales en las que se basaba la nación. ¿Qué opinas de estas leyes? ¿Crees que lograron mantener el control o intensificaron las tensiones? Comenta tu perspectiva. Conociendo estas represalias legales, exploremos cómo respondieron los esclavos a este nuevo nivel de represión. La respuesta de los esclavos a las represalias. Frente al endurecimiento de las leyes y la intensificación de la represión tras la rebelión de Nat Turner, los esclavos adoptaron nuevas formas de resistencia. Aunque la violencia abierta era ahora más peligrosa que nunca, muchos esclavos recurrieron a tácticas de resistencia pasiva. Estas incluían trabajar más despacio, fingir enfermedades, sabotear herramientas y, en algunos casos, escapar hacia Estados Libres o Canadá mediante la red del ferrocarril subterráneo. En las plantaciones, la resistencia también se expresó en la preservación de su cultura y espiritualidad. Las canciones, los relatos orales y las prácticas religiosas se convirtieron en formas de resistencia silenciosa, manteniendo viva la esperanza de libertad y reforzando la identidad colectiva. Muchas de estas expresiones tenían un mensaje subversivo, como los espirituales, que a menudo contenían códigos secretos para escapar. Algunos esclavos, inspirados por el ejemplo de Turner, continuaron planeando levantamientos, aunque pocos llegaron a concretarse. La memoria de Turner se convirtió en un símbolo de valentía y desafío para quienes seguían soñando con la libertad. ¿Crees que la resistencia pasiva fue tan poderosa como los levantamientos armados? Dale like si piensas que la resiliencia cultural es una forma de lucha.
Conociendo estas respuestas, exploremos cómo la rebelión de Turner influyó en la literatura y el arte. Nat Turner en la literatura y el cine. La vida y la rebelión de Nat Turner han inspirado innumerables obras literarias, cinematográficas y artísticas, cada una con su propia interpretación del evento y su legado. En 1967, William Stanton publicó The Confessions of Nat Turner, una novela que exploró la vida interior de Turner. Aunque ganó el premio Pulitzer, la obra también fue criticada por tergiversar la experiencia de los esclavos y minimizar el impacto político de la rebelión. En el cine, la película The Birth of a Nation 2016, dirigida por Ned Parker, presentó a Turner como un héroe revolucionario que lideró a su pueblo en una lucha desesperada por la libertad. La película generó tanto elogios como controversias, destacando la complejidad moral y política de su legado. Más allá de la literatura y el cine, Turner ha sido representado en murales, canciones y obras de teatro que celebran su valentía y examinan las complejidades éticas de su rebelión. Estas representaciones han contribuido a mantener viva su memoria y a generar debates sobre el significado de la resistencia y la lucha por la justicia. ¿Has leído o visto alguna obra sobre Nat Turner? Comenta cuál y qué te pareció. Conociendo estas representaciones artísticas, exploremos las lecciones estratégicas que dejó su rebelión. Lecciones estratégicas de la rebelión. La rebelión de Nat Turner dejó importantes lecciones estratégicas tanto para los movimientos de resistencia como para quienes buscan comprender las dinámicas de poder en contextos de opresión extrema. Turner demostró que la organización y el liderazgo carismático podían motivar a un grupo oprimido a actuar con valentía, incluso frente a probabilidades abrumadoras. Su capacidad para reunir un grupo de seguidores leales y mantener en secreto el levantamiento hasta su inicio fue un testimonio de su astucia y determinación. Sin embargo, la rebelión también puso de manifiesto las limitaciones de un levantamiento armado sin el apoyo externo o los recursos necesarios para sostener la lucha. La falta de armas y la rápida movilización de las milicias blancas hicieron que el movimiento fuera aplastado en pocos días. Esto subrayó la necesidad de estrategias más amplias y colaborativas para enfrentar sistemas opresivos. Estas lecciones han sido analizadas por historiadores y activistas que buscan comprender las dinámicas del liderazgo, la resistencia y el cambio social. Turner mostró que incluso los actos más desesperados de resistencia pueden tener un impacto duradero en la historia y la conciencia colectiva. ¿Qué lección estratégica crees que es más relevante hoy? Comenta tu opinión. Con estas lecciones claras, exploremos cómo la rebelión de Turner intensificó las tensiones previas a la guerra civil. Nat Turner y las tensiones previas a la guerra civil. La rebelión de Nat Turner intensificó las tensiones ya existentes entre el norte y el sur de Estados Unidos, profundizando las divisiones ideológicas, económicas y sociales que eventualmente llevarían a la guerra civil. Para el norte, el levantamiento se convirtió en una evidencia irrefutable de que la esclavitud era un sistema moralmente insostenible que generaba desesperación y violencia inevitable. Los abolicionistas utilizaron la rebelión como una advertencia de que más levantamientos podrían ocurrir si no se ponía fin al sistema esclavista. Por otro lado, en el sur, el levantamiento reforzó las actitudes defensivas de los esclavistas. Los líderes del sur temían que la rebelión fuera solo un preludio de una insurrección generalizada, especialmente si los abolicionistas del norte continuaban promoviendo la emancipación. Este miedo llevó a una radicalización de las leyes y discursos en defensa de la esclavitud, argumentando que el sistema era necesario para mantener el orden social. La rebelión también reveló la fragilidad del sistema esclavista y puso en tela de juicio la supuesta armonía de las relaciones entre esclavos y amos que muchos propietarios intentaban proyectar. A medida que las tensiones aumentaban, la polarización entre ambas regiones del país se volvió más evidente, marcando un camino irreversible hacia el conflicto armado. ¿Crees que la rebelión de Turner fue un catalizador para la guerra civil? Dale like si estás de acuerdo.
Conociendo este impacto nacional, exploremos cómo reaccionaron los líderes políticos del sur ante este evento. Reacción de los líderes políticos del sur. Tras la rebelión de Nat Turner, los líderes políticos del sur adoptaron medidas drásticas para reforzar el control sobre la población esclava y consolidar el sistema esclavista. Gobernadores y legisladores aprobaron nuevas leyes que restringían aún más las libertades de los esclavos, como la prohibición de la educación, las reuniones y la práctica de religiones no supervisadas. Estos líderes argumentaron que estas restricciones eran necesarias para evitar futuros levantamientos y mantener la seguridad. Además, los políticos del sur culparon directamente a los abolicionistas del norte por incitar el descontento entre los esclavos. Se intensificaron las campañas para justificar la esclavitud como una institución benéfica y natural, mientras que se utilizó la rebelión de Turner como un ejemplo de lo que ocurriría si los esclavos fueran liberados. Estas estrategias retóricas y legislativas consolidaron las divisiones políticas y sociales entre el norte y el sur. A pesar de sus esfuerzos, la narrativa del sur no logró apagar las llamas de la resistencia. La rebelión de Turner demostró que la esclavitud era un sistema inherentemente insostenible, y muchos abolicionistas lo utilizaron como una advertencia de que, mientras existiera la esclavitud, existirían movimientos de resistencia. ¿Qué opinas de la respuesta de los líderes del sur? Comenta si crees que estas acciones eran una defensa desesperada del sistema esclavista. Conociendo estas reacciones, reflexionemos sobre el significado general de este evento. El significado de la rebelión de Nat Turner. La rebelión de Nat Turner representa mucho más que un evento aislado en la historia de Estados Unidos. Simboliza la lucha por la libertad, la resistencia contra la opresión y las complejidades éticas de la lucha violenta. Este levantamiento fue un recordatorio de que los esclavos no eran simplemente víctimas pasivas del sistema, sino personas con voluntad y capacidad para resistir, incluso a un alto costo. El impacto de la rebelión trascendió el tiempo, influyendo en los movimientos abolicionistas, la literatura y el arte, y sirviendo como un punto de referencia en las discusiones sobre resistencia y justicia. Para algunos, Turner es un mártir que sacrificó su vida en nombre de la libertad. Para otros, es un personaje controvertido cuyo uso de la violencia plantea dilemas morales difíciles de reconciliar. Este evento también resaltó la fragilidad de un sistema basado en la opresión y la desigualdad, revelando que la esclavitud no era solo un problema moral, sino también una amenaza para la estabilidad social y política. Su significado perdura como un recordatorio de la lucha constante por la dignidad y la justicia. ¿Crees que Nat Turner representa un símbolo universal de resistencia? Comenta tu opinión. Con este significado claro, exploremos cómo se conmemora la memoria de Turner hoy en día. Conmemoraciones de Nat Turner. La memoria de Nat Turner ha sido conmemorada de diversas maneras, desde placas y monumentos hasta debates históricos y culturales. En su lugar de nacimiento, el condado de Southampton, se han erigido recordatorios de su vida y su rebelión, aunque no sin controversia. Para muchos, estos monumentos son una forma de honrar su valentía y su papel en la lucha por la libertad. Para otros, representan un capítulo violento que prefieren no recordar. En la literatura y el cine, la historia de Turner ha sido reinterpretada en múltiples ocasiones, manteniendo viva su relevancia en el imaginario colectivo. Además, su legado se celebra en el contexto de movimientos modernos de justicia social, que ven en su lucha una inspiración para enfrentar las injusticias actuales. Sin embargo, la conmemoración de Turner no está exenta de críticas y debates. Algunos cuestionan si su uso de la violencia puede ser celebrado como un modelo de resistencia, mientras que otros argumentan que su legado debe ser entendido en el contexto de un sistema profundamente opresivo. ¿Crees que Nat Turner merece ser recordado como héroe? Comenta tu opinión. Conociendo estas conmemoraciones, avancemos hacia una reflexión final sobre su impacto en la historia. Reflexión final sobre Nat Turner.
Nat Turner permanece como un símbolo complejo en la historia de Estados Unidos, representando tanto la desesperación que genera la opresión como la valentía de quienes se rebelan contra ella. Su levantamiento marcó un punto de inflexión en el debate sobre la esclavitud, exponiendo las tensiones que finalmente llevarían a la guerra civil. Aunque la rebelión fue sofocada con una brutalidad que dejó cicatrices en el sur, también sirvió para galvanizar el movimiento abolicionista y resaltar las injusticias inherentes al sistema esclavista. La figura de Turner obliga a reflexionar sobre los dilemas éticos de la resistencia violenta. Su historia plantea preguntas fundamentales sobre cómo los oprimidos pueden enfrentar la tiranía y cuáles son los límites de la lucha por la justicia. Estas preguntas resuenan hoy en contextos modernos, donde las luchas por la igualdad y los derechos humanos continúan siendo relevantes. Turner es, para algunos, un mártir cuya vida y sacrificio revelan la profundidad del sufrimiento de los esclavos y la necesidad de resistir la deshumanización. Para otros, es una figura controvertida cuya rebelión plantea inquietantes preguntas sobre el uso de la violencia en la búsqueda de un bien mayor. ¿Qué opinas de la relevancia de Turner en la actualidad? Comenta si crees que su legado sigue vigente. Con esta reflexión final, exploremos el debate moral que ha generado su historia. El debate moral en torno a Nat Turner. El legado de Nat Turner es un terreno fértil para debates morales. Algunos lo ven como un héroe que luchó por la libertad en un sistema que no le ofrecía otra opción. Para ellos, su rebelión fue un acto de justicia frente a una opresión insostenible. Otros, sin embargo, cuestionan el uso de la violencia contra inocentes y señalan que su levantamiento provocó una reacción que endureció aún más las leyes esclavistas. El debate moral sobre Turner refleja dilemas universales sobre la resistencia a la injusticia. ¿Es justificable la violencia si se usa para luchar contra un sistema profundamente opresivo? ¿Es el sufrimiento de unos pocos un precio aceptable por la libertad de muchos? Estas preguntas no solo son relevantes para el caso de Turner, sino también para movimientos de resistencia en todo el mundo. Este debate también subraya la complejidad de los contextos históricos. Turner no vivió en un mundo de opciones simples, su entorno estaba marcado por una brutalidad que deshumanizaba a millones. Su decisión de rebelarse fue tanto una respuesta personal como un llamado colectivo para resistir la opresión. ¿Qué opinas de la moralidad detrás de las acciones de Turner? Comenta si crees que fue un mártir o un extremista. Conociendo estas perspectivas, exploremos cómo la historia de Turner ha sido reinterpretada con el tiempo. La reinterpretación histórica de la rebelión. La forma en que la historia de Nat Turner ha sido contada ha cambiado significativamente con el tiempo, reflejando las tensiones culturales y políticas de cada época. En el siglo XIX, especialmente en el sur de Estados Unidos, Turner fue presentado como un villano peligroso, utilizado como ejemplo de por qué la esclavitud debía mantenerse para evitar insurrecciones violentas. En el siglo XX, con el auge del movimiento por los derechos civiles, Turner comenzó a ser visto como un símbolo de resistencia y una figura trágica que luchó por la libertad en un sistema opresivo. Escritores, cineastas y activistas revisaron su historia, buscando destacar las raíces de la injusticia que enfrentó y la valentía que mostró al resistir. Hoy en día, Turner sigue siendo una figura controvertida, pero su legado ha ganado reconocimiento como un ejemplo de la resistencia humana frente a la opresión. Las representaciones modernas de su rebelión, como en películas y literatura, a menudo lo colocan como un protagonista complejo, reflejando tanto sus logros como los dilemas morales de sus acciones. ¿Crees que la historia de Turner debería ser reinterpretada continuamente? Comenta tu opinión sobre cómo ha evolucionado su legado. Conociendo estas reinterpretaciones, exploremos su influencia más allá de las fronteras de Estados Unidos. Influencia global de la rebelión. Aunque la rebelión de Nat Turner fue un evento localizado, sus ecos se sintieron en movimientos de resistencia en todo el mundo.
Su historia inspiró a abolicionistas en Europa y en las Américas, destacando cómo los oprimidos podían desafiar a los sistemas más poderosos con coraje y determinación. En Haití, la rebelión de Turner se relacionó con la exitosa revolución de los esclavos haitianos décadas antes, creando un sentido de conexión global entre los movimientos de liberación. Asimismo, activistas antiesclavistas en Brasil y el Caribe citaron a Turner como un ejemplo de la lucha inquebrantable por la libertad. En el contexto moderno, su historia ha resonado en movimientos de derechos civiles y justicia social, donde se le ve como un símbolo de la resistencia contra la opresión sistémica. Su legado demuestra que incluso las acciones de un grupo pequeño pueden inspirar cambios significativos en el panorama global. ¿Te sorprende que un evento tan local tuviera un impacto global? Dale like si crees que Turner merece ser recordado como una figura internacional. Conociendo su impacto mundial, exploremos cómo su historia se relaciona con la lucha moderna por la justicia racial. Nat Turner y la justicia racial moderna. La figura de Nat Turner sigue siendo una fuente de inspiración en las luchas contemporáneas por la justicia racial. Movimientos como Black Lives Matter han utilizado su legado para destacar cómo la resistencia histórica contra la opresión racial sigue siendo relevante hoy. Su historia resalta las raíces profundas de las desigualdades raciales en Estados Unidos y la necesidad de confrontarlas activamente. Turner es visto como un recordatorio de que la lucha por la justicia rara vez es sencilla. Su rebelión personifica el dilema de cómo enfrentar sistemas opresivos que se niegan a cambiar. En el contexto moderno, su historia es utilizada para hablar sobre el racismo sistémico, las disparidades económicas y las continuas luchas por la equidad. Además, la figura de Turner ha generado debates en torno a cómo las sociedades deben recordar a quienes lucharon contra la opresión. Su legado plantea preguntas sobre el papel de los líderes de resistencia en las narrativas nacionales y cómo sus historias pueden inspirar cambios significativos. ¿Crees que la historia de Turner sigue siendo relevante en la lucha contra el racismo? Comenta por qué. Conociendo su conexión con la justicia moderna, reflexionemos sobre las lecciones universales que nos deja su historia. Lecciones universales de la rebelión de Nat Turner. La rebelión de Nat Turner trasciende su contexto histórico para ofrecer lecciones universales sobre la lucha por la libertad y la dignidad humana. En primer lugar, muestra cómo la opresión extrema puede llevar a los oprimidos a arriesgarlo todo por un cambio, incluso cuando las probabilidades están en su contra. Esta enseñanza es un recordatorio de que la libertad nunca debe darse por sentada. Además, su historia plantea preguntas sobre los métodos de resistencia y los límites éticos de la lucha por la justicia. Aunque su rebelión fue violenta, también fue una respuesta a un sistema profundamente inhumano que no ofrecía alternativas pacíficas para el cambio. Este dilema sigue siendo relevante en movimientos modernos que enfrentan opresión sistémica. Por último, la rebelión de Turner subraya la importancia del liderazgo carismático y la capacidad de inspirar a otros a actuar por una causa mayor. Su determinación y fe en su misión son ejemplos de cómo una visión clara puede movilizar a las personas incluso en las circunstancias más difíciles. ¿Qué lección crees que es más aplicable hoy? Dale like si piensas que la dignidad humana debe ser siempre una prioridad. Con estas lecciones en mente, exploremos algunas curiosidades poco conocidas sobre este levantamiento. Datos curiosos sobre la rebelión de Turner. La rebelión de Nat Turner está llena de detalles fascinantes que enriquecen nuestra comprensión de este evento histórico. Por ejemplo, se dice que Turner tuvo visiones religiosas desde niño, lo que le llevó a creer que estaba destinado a liderar una revolución. Estas visiones incluían imágenes simbólicas, como ángeles luchando contra demonios, que reforzaron su convicción de que su causa estaba respaldada por Dios. Otro hecho interesante es que, a pesar de ser un evento cuidadosamente planeado, algunos esclavos en las plantaciones cercanas decidieron no delatar la rebelión, aunque conocían los riesgos. Esto demuestra un nivel de solidaridad y comprensión de la causa que trasciende los actos individuales.
Además, durante su juicio, Turner habló con serenidad y convicción, lo que dejó una impresión duradera en quienes lo escucharon. Su testimonio, registrado como las Confesiones de Nat Turner, es una de las fuentes más importantes para comprender su pensamiento y motivaciones. ¿Cuál de estos datos te pareció más interesante? Comenta si te sorprendió algo de esta historia. Con estas curiosidades en mente, lleguemos a una conclusión final sobre su impacto histórico. Conclusión y reflexión final. La rebelión de Nat Turner no solo fue un evento clave en la historia de Estados Unidos, sino también un recordatorio poderoso de los extremos a los que la humanidad puede llegar en busca de justicia. Su legado es tanto un símbolo de resistencia como una fuente de debate sobre los métodos de lucha contra la opresión. Turner nos deja con preguntas profundas sobre la moralidad de la resistencia violenta, pero también con un mensaje claro: la libertad y la dignidad humana son valores por los que vale la pena luchar. Su rebelión destacó la injusticia inherente de la esclavitud, inspiró movimientos abolicionistas y contribuyó a la eventual caída de este sistema opresivo. Hoy, su historia sigue resonando como un llamado a reflexionar sobre el pasado y trabajar hacia un futuro más equitativo. Es un recordatorio de que incluso las acciones de un grupo pequeño pueden generar un cambio significativo en la historia. Si te pareció interesante este análisis de Nat Turner y su rebelión, no olvides darle like, suscribirte y compartir este video con otros apasionados de la historia.